Bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y a continuación escucharás la entrevista que le realizamos a Antonio Ramírez Hernández, quien estudió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente se desempeña como subgerente de enriquecimiento de datos y CRM en Mi Banco. En esta entrevista, Antonio nos cuenta acerca de su trayectoria antes, durante y después de la universidad. Además, nos cuenta acerca del fascinante mundo del gobierno de datos. ¿Qué es el gobierno de datos? ¿Qué desafíos comunes se ven? ¿Cuáles son las mejores prácticas y herramientas? ¿Cómo está conformado un equipo de gobierno de datos? ¿Cuáles son las tendencias que Antonio ve dentro de estas áreas? Y mucho, mucho más. Así que si estás interesado en el mundo de datos o en específico en áreas de gobierno de datos, no te puedes perder este episodio. Antes de comenzar, queremos comentarte que esta entrevista forma parte de una serie de entrevistas que realizamos a profesionales destacados, los cuales nos comparten su experiencia, trayectoria y aprendizajes. Esperamos que estos aprendizajes los puedas poner en práctica. Además de ello, si te gusta este tipo de contenido y crees que es de valor, te pedimos que por favor nos ayudes compartiéndolo con tus compañeros, amigos o en redes sociales. Además, recuerda seguirnos en redes sociales para no perderte de las novedades. Y si deseas capacitarte junto a nuestro equipo de especialistas en temas de análisis de datos y ciencia de datos, recuerda que puedes contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales o escribirnos por correo a info@dataanalitica.net. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto el día de hoy tenerte aquí. Creemos que es muy valiosa la experiencia y toda tu trayectoria que has tenido y bueno, un placer tenerte el día de hoy como entrevistado. Muchas gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Claro, Gary, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias también por la invitación y ansioso para que arranque la entrevista. Perfecto, Antonio. Y bueno, Antonio, vamos a ir un poquito atrás, específicamente atrás de la universidad, tus épocas antes de la universidad, y queremos que nos cuentes un poco sobre tus inicios, cómo definiste la carrera que estudiaste. Perfecto. A ver, yo estudié en la UNI Ingeniería Industrial y cómo me definí esta carrera o la universidad es que yo desde pequeño, primaria, cuarto, quinto año de primaria, se me daban bien las matemáticas y el colegio en el que existía empezó a ir a concursos de matemática. No. Es así que paso los últimos años de mi primaria y prácticamente toda mi secundaria en este mundillo. Era muy normal que nos preparasen para hacer primeros puestos, para ingresar con buena nota a la universidad. Yo cuando ingresé no tuve la suerte de poder ocupar un puesto, pero me preparé a este nivel, ¿no? A ese nivel. Eso fue lo que me llevó a siempre tener en mente la uni, era nuestro punto de referencia en todo lo que es la matemática, pero en cierta medida a mí me coge el quinto año de secundaria sin tener claro a qué dedicarme. Y es ahí donde, la verdad, siempre algunos referentes, tíos, padrinos, me sugirieron la ingeniería industrial que dentro de ella, al ser tan amplia pero no tan profunda en los temas que ve, eso luego me iba a permitir, ya con más años de experiencia, también un poco más maduro, poder especializarme en lo que me guste. Entonces, esa fue la decisión que tomé. Ingresé allá por el 2011, ya, wow, ya casi 12 años, 13 años. Y bueno, esa es un poco mi experiencia a partir de cómo fue que escogí la uni y bueno, ingeniería industrial, que es la carrera de la cual soy egresado, ¿no? Perfecto, genial, Antonio. Y ya cuando estabas durante la universidad, eh, cuando ibas avanzando, ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar? Claro.
La verdad que ese pensamiento fue cambiando a lo largo del tiempo. Los primeros ciclos, mejor dicho, yo pensaba que iba a estar muy dedicado a planta, que es un poco el perfil normal del ingeniero industrial dentro de la uni, ¿no? Me imaginaba con mi casco, con mi zapato punta de acero, entrando a planta, viendo mejoras de procesos. Y es más, los cursos de la carrera asociados a temas de data, a temas de algoritmos, no eran los que más énfasis le ponía, porque yo estaba convencido, un Antonio de 16 17 años, que no se iba a dedicar a ello. Pero eh, qué difícil, complicada es la vida, qué particular es la vida, que simplemente por temas aleatorios, suerte, fue que terminé en en este mundo de la data, del marketing principalmente. Y creo que el punto de inflexión fue allá por el octavo o séptimo ciclo, cuando llevé el curso de marketing o mercadotecnia, como se le llama en la currícula. Fue este curso el que me abrió el panorama, que hablaban de ventas, de publicidad, de promociones, y dije, quiero saber más, quiero averiguar un poco más. Y fue así como fui averiguando, fui aprendiendo un poco más, llegué a mis primeras prácticas y bueno, ya desde ahí me terminé quedando en este lapso, en este rubro, mejor dicho, y es ahí donde ya me desarrollé profesionalmente. Genial, genial, Antonio. Y muy interesante lo que comentas, ¿no? Que la perspectiva que tenías iba cambiando a medida que avanzabas la carrera. Y ahí comentaste el punto de las prácticas. ¿En qué realizaste, en qué área realizaste tus prácticas que te llevaron a que posteriormente te desempeñes en temas relacionados, bueno, a data en general? Cuéntame. Claro, yo empecé como practicante de administración de ventas en lo que en su momento era Visanet y hoy es conocido como Newbiz, y dentro del cual tenía un rol más de analista de datos, ¿no? Hacía reportes, me encargaba de la reportería. Es decir, desde el inicio estuve, estuve ligado a estos temas, ¿no? ¿Cómo conseguí esas prácticas? Fue porque una amiga dejaba esa posición y un poco fue la que me refirió. Y estuve 6 meses en esta organización. Al séptimo mes sale la oportunidad para ser practicante de CRM operacional en Interbank. Te estoy hablando del año aproximadamente 2015 y que es, creo yo, CRM, llego al momento de CRM en Interbank donde se congregan muchas cosas, ¿no? Se está desplegando un nuevo aplicativo, se está apostando por temas de data. Hablar de CRM, hablar de temas de data, hace 8 años no había muchas empresas robustas en ese momento, y tuve la suerte de llegar a una organización con unos líderes que creían y apostaban en ello, ¿no? El gobierno de datos todavía no estaba tan presente en esa época, pero sí, ahora que lo veo en retrospectiva, se veían los primeros indicios de calidad de datos, de metadata, de gobierno de metadatos, etcétera. Perfecto, perfecto, Antonio. Y ya luego de estas primeras etapas, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria, en qué roles te fuiste desempeñando posteriormente y qué aprendizajes te fueron dejando estos diferentes roles, ¿no? Hasta llegar hasta la actualidad. Perfecto. La verdad que, como te decía, empecé con el rol de analista de CRM, perdón, practicante, y luego ascendí a analista. Luego empecé a ver el tema de actualización de datos o contactabilidad, que es un tema muy ligado a la calidad de datos, ¿no? Eh, Cambié a otro organismo bancario viendo los mismos temas y fue más o menos eso que te estoy resumiendo, habrán sido 3, 4 años, y dentro del cual eh, siempre el tema de velar por obtener valor a través de la data estuvo muy presente en mi trayectoria, ¿no? Y que tal vez fue el principal aprendizaje que tuve, y es no tenerle miedo a los retos. Y tal vez a la gente que está viendo esta entrevista, este podcast, si pudiera aconsejarles algo sería eso, no tener miedo a los cambios,
Yo empecé viendo ventas, terminé, luego seguí viendo una herramienta CRM como tal, desde el lado operacional, migré a ver actualización de datos, pero eso me llevó al punto de cuando me tocó ver el gobierno, tener un background mucho más amplio. Amplio desde el sentido, no solamente con el conocimiento teórico, sino también con el conocimiento de negocio que estas otras experiencias me aportaban. Y ese sería mi principal, fue mi principal, o es hasta el día de hoy mi principal aprendizaje, y es lo que yo siempre sugeriría, ¿no? Que no tengan miedo de probar nuevas cosas, sobre todo cuando recién están empezando en este mundo laboral, que es mucho más factible y sencillo hacerlo. Perfecto, genial, Antonio. Sí, lo que comentas es bastante valioso, ¿no? Tener esa mezcla entre la parte técnica de las herramientas, de repente de datos y conocer del negocio puede ayudar bastante al hecho de aportar mayor valor, ¿no? Porque estás conociendo cómo funcionan de repente los diferentes procesos o las diferentes cosas que van pasando en la empresa o en la organización que uno se esté desempeñando. Perfecto. Luego de eso te has desempeñado en diferentes roles. Vimos por ahí que más adelante ya como especialista de gobierno de datos, incluso como docente de estrategia y gobierno de datos, ¿no? Nos gustaría ir profundizando un poco más acerca de esta área y bueno, para eso tenemos ciertas preguntas que nos gustaría realizar y vamos a empezar por el inicio, ¿no? De la parte de gobierno de datos. ¿Cómo definirías gobierno de datos en términos simples y por qué crees que es importante? Perfecto, perfecto, Gary. De gobierno de datos sí he escrito mucho, porque como es una capacidad nueva, todavía los autores no se terminan de poner de acuerdo o no están en un nivel de madurez como otras capacidades de la organización se encuentran. Voy a responder tu segunda pregunta primero, que es por qué es importante. Y es porque el gobierno de datos nos permite optimizar, llegar a un valor que sin el gobierno no pudieras hacer. Puedes tener la mejor plataforma digital o de procesamiento de datos, puedes tener el mejor algoritmo basados en técnicas jamás antes vistas, pero hay una frase en inglés muy clara en este sentido, ¿no? Trash in, trash out. Si los datos que ingresan a este algoritmo, en esta plataforma, no son buenos, no se va a obtener el valor que se pudiera obtener. Entonces, la forma de desbloquear ese valor es gracias al gobierno de datos. Y esa es la razón por la cual creo que es tan importante en las organizaciones. Y la forma de definirlo, aquí hay muchas definiciones, como te decía al inicio. Hay framework que se han escrito, pero a mí particularmente, y es como me gusta predicarlo, defino el gobierno de datos como la capacidad que tiene una organización para impulsar que sus datos cumplan el objetivo por el cual fueron creados. Si hay una brecha, hay un gap entre el dato que se tiene almacenado en tablas y el objetivo por el cual fue creado o registrado o capturado, ese gap es el que el gobierno de datos te va a ayudar a cubrir. Creo que esa es la mejor manera de, de poder definirlo, porque luego en el cómo hay muchos sabores. Seguramente vamos a hablar más adelante del cómo el gobierno de datos hace eso, pero me voy adelantando, hay muchos sabores. Yo siempre me gusta volver a lo básico y decir que el gobierno de datos te puede llevar a un punto donde la analítica sola no puede y se complementa. Genial, genial, Antonio. Muy, muy interesante la forma como nos ayudas a entender el gobierno de datos y como una capacidad que las empresas tienen, ¿no? Genial. Y bueno, desde tu experiencia, Antonio, ¿cómo suele ser el día a día de un profesional en un área de gobierno de datos? ¿Qué hace usualmente en su día a día un profesional en estas áreas? De acuerdo, perfecto. Un profesional del gobierno de datos en su día a día tiene un esquema distinto, porque como nuestra labor es velar porque los responsables de los datos obtengan el máximo valor de sus datos, ¿sí? Ese día a día ya necesita skills distintos de nuestra parte. ¿Y a qué voy? Y es que gran parte de nuestro día a día nos las pasamos comunicando, gestionando.
y comunicando a rangos jerárquicos mucho mayores que el de nosotros, sobre todo cuando recién estamos empezando, porque el común denominador de los data owners, que son los responsables de datos al final del día, la mera definición implica que sean gente jerárquica, que tengan capacidad de decisión. Y nuestro día a día es gestionar este tipo de roles. Esa simple gestión implica skills, habilidades distintas por nuestro lado. Y nuestro día a día está enfocado en ello, en cómo mediante las herramientas teóricas, prácticas que conocemos, hacemos que la vida de esos responsables y usuarios de datos sea más sencilla. Y dentro de esto hay idas y vueltas en proponer y necesitar cosas de estos responsables y también darles cosas, otorgarles cosas, darles herramientas para que puedan asegurar que los datos sean de calidad, para que los datos estén correctamente gobernados o para que la organización conozca el estatus actual sobre ellos. Te diría que nuestro día a día es eso. Es muy poco el trabajar solos, es muy poco trabajar de manera individual o solo el área de gobierno de datos, sino que el área siempre va a estar interactuando con muchas áreas distintas que son quienes realmente sacan el valor de la data. Nosotros somos como ese defensa o ese mediocampista en un equipo de fútbol que se encarga de repartir para que otros hagan los goles. Pero claro, prueba a jugar sin ese mediocampista, va a ser difícil que llegues a tu objetivo. Perfecto, genial, Antonio, genial. Y ahí en lo que comentas, en ese día a día, por ejemplo, en la interacción con los data owners, ¿qué cosas a modo de ejemplo puede ser de que el profesional de un área de gobierno de datos le esté solicitando o le esté pidiendo? Perfecto. Yo te diría que hay dos cosas principalmente, ¿sí? Eh, Dentro de esta interacción se gobiernan lo que se conoce técnicamente como metadatos. Y hay dos metadatos que para mí son los más importantes, que necesitamos el input del data owner. El primer metadato es qué significa para la organización este dato. Hay datos muy sencillos que, por ejemplo, fecha de nacimiento, creo que ya tenemos todos un sentido único sobre este dato, pero también existen datos específicos de la organización que si no tenemos una base clara de ello, si el data owner no nos ayuda a tener una base clara, libre de interpretaciones, causa confusión. Así que ese es el primer pedido que le hacemos a ellos. Pero nosotros, bueno, voy a pasar al segundo pedido para luego pasar a la reflexión que quería plantear. Y el segundo pedido que les hacemos son las condiciones que hacen que este dato sea correcto, que es lo que técnicamente se conoce como las reglas de calidad. Cuando este dato cumple con la función por la cual fue creado, cuando este dato le sirve a la organización, que normalmente se ve de manera contraria, cuando este dato no le sirve a la organización. Cuando el cliente no tiene el celular, cuando el proveedor no tiene la cuenta bancaria, la fecha de pago, etcétera. Entonces, esos dos metadatos son los que nosotros le pedimos al data owner eh, como un input. Pero aquí quería plantear una reflexión. Y esto me baso en un libro que la verdad me gusta mucho y siempre que puedo lo recomiendo, que es el Gobierno de Datos Disruptivo, se llama, que lo escribe Laura Manset y bueno, hace poco salió la versión en español traducida por Ramón Hernández, un gran amigo mío. ¿Qué dice Laura en este libro? Y plantea la figura del gobierno de datos y las solicitudes que les hacemos a los data owners como un Sherpa. Y claro, Gary, te estarás preguntando, ¿qué es un Sherpa? Y un Sherpa son las personas que ayudan a personas como tú y yo, bueno, son profesionales que ayudan a personas como tú y yo a subir el Monte Everest. Y esas personas en algún momento te guían, te dicen por dónde ir, por dónde no ir. En otro momento se ponen tu mochila, porque tú ya no puedes y se ponen tu mochila y te ayudan con el peso. Es más, si ven que estás muy cansado, se ponen atrás tuyo y te empujan a subir. Ese es el rol que tiene un especialista de gobierno de datos con su data owner. A veces nos tocará nosotros mismos ayudar a nuestros data owners guiándolos, empujándolos o hasta poniéndonos la mochila.
porque es la manera de crear cultura. Estamos en un mundo donde todo se mueve por resultados y hay perfiles de data owners que necesitan ver un resultado antes de creer en esto. Y es por eso esta interacción tan rica e interesante que tenemos con estos roles. Es por eso que este ejemplo, este paralelismo que plantea Laura en su libro, a mí me encanta y cada vez que puedo trato de replicarlo, ¿no? Nosotros somos el Sherpa de los data owners, que hacemos que puedan llegar a lugares que antes no habían pensado, no habían imaginado. Genial, genial, Antonio, muy, muy interesante, la verdad. Es esa comparación que realizas y nos comentas, ¿no? Esperamos que la entrevista esté siendo una experiencia interesante y enriquecedora para ti. En nuestro podcast nos esforzamos por brindarte contenido valioso y entrevistas con profesionales destacados en el campo de data y analítica. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote a nuestro canal. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos para que no te pierdas de ningún episodio. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a traer más expertos para compartir sus conocimientos y experiencias. Así que no dudes en compartir nuestros episodios con tus amigos y colegas que también estén interesados en el fascinante mundo de data y analítica. Continuemos con el episodio y sigamos aprendiendo de la experiencia de Antonio Ramírez Hernández. Genial. Y entrando un poco ya al tema de los desafíos comunes, ¿cuáles consideras que son algunos de los desafíos más frecuentes con el que se enfrentan las empresas al intentar implementar este tema de gobierno de datos, un programa de gobierno de datos? Perfecto. El principal obstáculo es el cambio cultural. Porque en todo lo que te he venido contando, Gary, te he hablado de personas. No te he hablado de herramientas, no te he hablado de procesos, te he hablado de personas. Y esto que yo te he resumido tan fácilmente, rápidamente, cuesta implementarlo, cuesta generar ese cambio, cuesta que los roles, que en su día a día es otro enfoque, el gerente de ventas quiere vender, el gerente de producción quiere producir, cuesta que dediquen cierto porcentaje de su tiempo a preocuparse por este tema de datos. Lo podrán hacer una vez, lo podrán hacer dos veces, pero que se ingrese dentro de su día a día como tal, que sea algo que está dentro de sus funciones y que lo vean como algo intrínseco de esa parte es complicado. Así que generar ese cambio cultural en la organización, ese es el principal reto. Genial, genial, Antonio, muy, muy interesante eh, lo que nos comentas. Entonces, evidentemente, tratar de hacer entrar en la agenda tan ocupada de estas personas a las cuales un profesional de gobierno de datos busca ayudar, que, bueno, este tema esté dentro de sus prioridades, ¿no? Y que entienda la importancia y el valor que le podría generar de repente en el mediano plazo o largo plazo incluso, ¿no? Genial. Y bueno, pasando ya a un tema relacionado a las mejores prácticas, ¿cuáles consideras que son las mejores prácticas en el gobierno de datos que, bueno, que consideras esenciales para el éxito, ¿no? Para que esto tenga el éxito en una organización. Perfecto, perfecto, Gary. Y aquí, dentro de la reflexión que me gusta plantear, siento que soy el patito negro de la situación, porque me gusta verlo siempre de manera distinta. Y es porque seguramente algunos otros profesionales dirán, no, hay que implementar, hay que gobernar más dominios, hay que meter esto en el día a día. Y yo pienso distinto, ¿sí? Yo considero que la forma eficaz, no eficiente, eficaz de implementar el gobierno de datos es hablarle en su lenguaje, es ver cómo demostramos a los distintos responsables en distintos niveles, ¿ah? Tanto a los stakeholders más importantes como a los que están en el día a día sufriendo estos problemas de data, cómo les demostramos en su lenguaje que dedicar, que invertir este tiempo es redituable para ellos en un futuro. Es por eso que
la forma más eficaz de manejar esto es como programa de gobierno de datos, siempre manejar dos tipos de indicadores. Un indicador que es muy común en los programas de gobierno de datos. Por ejemplo, qué porcentaje de calidad tienes, cuántos data owners tienes formalizados, cuántos términos tienes en tu glosario de términos. Pero la propuesta que yo siempre planteo es no quedarnos ahí, sino llevar al lenguaje de negocio, porque de calidad de datos no sobrevive una empresa. Por mejorar el glosario de términos, la empresa no cumple sus objetivos estratégicos. Y si te quedas solo en ese mensaje, aunque suene duro, el programa de gobierno de datos se queda en papel. Se queda en una PPT, en un PowerPoint y pasan 3 meses y se vuelve a bajar la calidad, a disminuir la calidad o a desgobernar la información. ¿Cómo desde mi experiencia he podido implementar esto realmente? Y es acompañando estos indicadores que son importantes, no digo que no lo sean, pero acompañándolo con métricas de negocio. Oye, este 20, 30, 15, 1% de calidad de datos que se incrementó, ¿cuánto me ayudó a las ventas? ¿Cuánto me ayudó a llegar a ese objetivo estratégico que tengo como organización? Si tenemos esa capacidad de traducción, y esto se basa en saber entender el negocio, entender realmente dónde está la forma que operan nuestros especialistas, nuestros data owners, siento que es ahí donde llegamos o que el clic que buscamos cultural que hagan nuestros responsables es mucho más rápido. Siempre complementar la visión de data, de gobierno de datos que tenemos con la visión de negocio. Y siempre estar alineados. Que el responsable diga, sí, gracias a que invertí tiempo definiendo mis datos, a que invertí tiempo viendo la calidad, a que invertí tiempo en la cultura, hoy soy capaz de conseguir A, soy capaz de conseguir B. Ese mensaje, cuando lo he podido escuchar, es un síntoma de que estás implementando el gobierno de datos. Y aquí tengo otra reflexión, que el programa de gobierno de datos no es un proyecto. El programa de gobierno de datos o el gobierno de datos en sí es una capacidad que tiene que desarrollar la organización. Un amigo mío me dijo, el gobierno de datos es como el marketing de los 70. En los 70, cuando Kotler empezó con todo esto del marketing, ¿qué decían las empresas? ¿Para qué voy a hacer marketing? Mi producto se vende solo. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a tener un área de marketing? ¿Para qué voy a hacer publicidad? Y se cuestionaban el valor que tenía el marketing. Y hoy, 30, 40 años después, todos hemos visto, o no hay empresa que no haga marketing. Ya marketing se volvió una capacidad de la organización. Yo siento que este paralelismo es muy bueno para el gobierno de datos. No es un proyecto, no es que yo acabo ahora y chao, y luego la organización no necesita el gobierno de datos, sino que esto es una capacidad que tiene que eh, adquirir la organización, que va a ser constante. Mientras la organización viva, el gobierno de datos va a estar ahí. Y sumado a que en un contexto tan cambiante como el que nos encontramos, los datos evolucionan a una velocidad, impresionante. Y si los datos evolucionan, el gobierno de datos también tiene que hacerlo. Entonces, esas dos aristas son las que me llevan a mí a concluir que el programa de gobierno de datos no tiene fin, que es una capacidad que tiene que desarrollar la organización y siempre que ésta exista, el gobierno de datos va a estar arraigado a ella. Genial, genial, Antonio. Bastante interesante, la verdad, lo que nos comentas. Y bueno, nos comentaste que el rol de un profesional en el área de gobierno de datos suele estar bastante orientado al tema de gestión, pero igual quiero hacer la siguiente pregunta, ¿hay algún tipo de herramientas o tecnologías fundamentales que se requieran conocer dentro del gobierno de datos o que se suelan usar en su día a día? Claro, claro, Gary. Y la respuesta es sí, porque de esto también se ha escrito, de esto también se ha estudiado. Y el gobierno de datos tiene frameworks detrás. Frameworks que, bueno, son marcos de trabajo que especialistas de gobierno de datos
conocen en su mayoría o usan en su día a día como punto de referencia, ¿no? El más conocido es Dama, Dama Internacional, es un framework que está en la segunda versión, aunque su última versión fue publicada ya por el 2017. Está el framework DCAM, que es muy importante en el mercado americano. Y bueno, esos son los dos principales frameworks que hoy por hoy existen y que el especialista de gobierno de datos que conoce estas herramientas, pues sí marca un diferencial. Pero también asociado a que estos dos frameworks sí son un marco de trabajo, no son una metodología. Y eso es importante plasmarlo desde el inicio. ¿Y cuál es la diferencia? Una metodología es el método científico, donde si tú te saltas un paso, se invalida todo. Pero un marco de trabajo no necesariamente es como no es una metodología, mejor dicho. Un marco de trabajo es un conjunto de buenas prácticas, es un conjunto de herramientas que te permiten, que te van a ayudar a ti a no reinventar la pólvora. A mí me gusta decir que estos frameworks son como la Biblia, que regresas a ellos cada vez que te equivocas y para poder saber para poder obtener buenas prácticas o por ahí poder, em, pues, ver un punto de vista que no habías visto. Así que esos son los dos principales frameworks que tienen mucho detrás. Pero si queremos ver ya un doble clic a qué herramientas, sin necesidad de llegar a a la complejidad de un framework, te voy a decirte que dentro de los entregables que genera el gobierno de datos, son dos principalmente. Uno llamado catálogo de datos, donde se maneja el catálogo de datos que tiene la compañía, gobernados y no gobernados. Obviamente los gobernados tendrás mucho más detalle. Los no gobernados estarán ahí como punto de reflexión. Y la otra herramienta es el seguimiento de la calidad de datos. El dar esta visibilidad a la compañía de cómo va cambiando cambiando semana a semana, día a día, la calidad de los datos, son herramientas que un especialista de gobierno de datos debe manejar. Así que responda a tu pregunta a dos niveles, ¿no? Como algo súper esquematizado como lo que es un framework, pero también con herramientas tangibles que son finalmente muchas veces los entregables que generamos. No son los únicos, pero son los más importantes. Genial, genial, Antonio. Y pasando ya desde la experiencia, ¿cómo has visto que se suelen conformar los equipos de gobierno de datos? ¿No? ¿Qué roles? No sé si hay subroles dentro de estos ¿Mm? equipos o mayormente tienen el mismo perfil. No sé si nos podrías comentar respecto a ello. Perfecto. Y yo he visto dos roles principalmente, pero la respuesta a la pregunta que planteas siempre va a ser un depende, porque va a depender de las funciones que asuma el área de gobierno de datos en la organización. Hay empresas donde el gobierno de datos ve la estrategia de monetización. Hay áreas donde donde el gobierno de datos, perdón, ve el tema de cultura data driven, el tema de actualización de datos. Entonces va a depender. Pero lo que sí he visto como un patrón recurrente son dos roles y hay uno que lo veo últimamente con mucha fuerza. El primero, si es un área de gobierno de datos, pues el mismo analista de gobierno de datos, que es el nombre que recibe normalmente. Aunque en algunas empresas he visto que se le llama el analista de metadatos, el analista de dominios, quien es quien maneja este soporte funcional a los data owners, quien les brinda ese soporte funcional, quien es esa persona que los está ayudando, que conoce y entiende del proceso de negocio y que finalmente está ahí para eh, ser ese Sherpa que te decía y ayudar a que el data owner llegue hacia donde antes no pensaba. En algunas empresas este rol le llaman data steward, en otras empresas le llaman analista de gobierno de datos, pero las etiquetas para mí son irrelevantes. Lo que importa es el problema que soluciona, que es este lado funcional. Y luego tienes una contraparte técnica, porque en el 99% de empresas que tienen un área de gobierno de datos,
esta área ve calidad, ve la calidad de los datos. Y como detrás de la calidad hay que analizar la información, hay que trabajar en un modelo de datos, hay que hay que automatizar cosas, ejecutar las reglas de calidad, sí se tiene un perfil un poco más técnico. Muy parecido a un data engineer, muy parecido a un analista de base de datos, pero enfocado en identificar la calidad de esta información, ¿verdad? Entonces, esos son los dos roles que en su gran mayoría las áreas de gobierno de datos tienen. Pero hay otro tercero que veo que está ganando mucha presencia en el mercado. Porque los dos primeros normalmente terminan siendo, tienen un perfil muy asociado a data, ¿no? El analista de gobierno, Data Steward, termina siendo ingeniero, el analista de calidad también, programador. Pero yo te decía que el principal reto es de personas. Y seamos sinceros, ninguno de estos dos perfiles tiene como fuerte o como fortaleza ese entendimiento de personas. Es por eso que he visto que hay un perfil que está cogiendo fuerza últimamente, que es un especialista de data driven, un especialista de cultura de datos, que tiene un perfil totalmente distinto. Antropólogos, psicólogos, que entienden el comportamiento de las personas, que entienden el behavioral que hay detrás. ¿Sí? Y este rol lo que te ayuda es a entender por qué tu data owner no te hace caso, tu data owner no usa el entregable, el arquetipo que has trabajado, ¿no? ¿Por qué tu data owner no ve el valor que tú le ves a la organización o a los entregables que le das a la organización? Entonces, estos tres roles creo yo que se dan en la mayoría de casos. Luego hay roles un poquito más acotados, específicos al rubro o al que se dedica a la organización. Si estás en un rubro mucho más regulado, hay un rol llamado Data Defender que está cogiendo también fuerza. Si estás en un eh, si por ahí el problema al que te enfrentas es que, mejor dicho, hay un rol de UX también dedicado a mejorar tus entregables. Pero vamos, en gran resumen son estos tres roles que estoy viendo últimamente en estas áreas de gobierno de datos y son los que yo siempre sugiero que tengan como mínimo para poder implementar eficazmente un gobierno de datos en la organización. Genial, genial, Antonio. Creo que es bastante crucial entender esto, sobre todo cuando, bueno, un profesional que de repente está en temas de datos, pero de repente no específicamente dentro de un área de gobierno de datos, ¿no? Y pasando a un siguiente punto ya respecto al tema de cultura organizacional que comentabas también, ¿cómo consideras que una empresa puede fomentar el tema de una cultura de datos sólida y también apelar al compromiso o motivar al compromiso de los empleados en estos temas de gobierno de datos? ¿Qué sugerencias tienes respecto a ello o cómo has visto que se podría realizar ello? Perfecto. Yo creo que para la implementación de un gobierno de datos siempre hay un trigger, ¿verdad? Un motivante. En algunas organizaciones ese motivante es por un tema regulatorio, en otras es por un tema que acaban de migrar ¿no? un sistema y se han dado cuenta que la data está mal. Entonces, bajo mi punto de vista, el que desde arriba, es decir, la capa estratégica de la organización, se dé cuenta de que este motivante, mejor dicho, que el gobierno de datos resuelve este problema, es súper importante y que ellos tengan la visibilidad o la claridad sobre esto. Pero este motivante o este trigger te ayuda en el corto plazo. Luego será responsabilidad del gobierno de datos mostrar valor mediante quick wins, mediante ejecuciones rápidas y de decir, por ejemplo, que el gobierno de datos no solo es cumplir la normativa, sino que te puede ayudar a hacer más cosas. Que el gobierno de datos no solo te ayuda a mover data entre sistemas, sino te ayuda a más cosas y mostrar esa claridad desde la capa estratégica de la organización y cascadear hacia los demás es importante. Y esto tiene
gran eficacia en empresas más horizontales, ¿verdad? O más verticales, perdóname, ¿no? Donde se escucha mucho a la capa organizativa, pero donde se tiene una cultura distinta, donde es mucho más horizontal, la estrategia a tomar de la capa estratégica, valga la redundancia, debería ser distinta, porque como su mera cultura es distinto, pues los valores, mejor dicho, los quick wins, el valor que está dando el gobierno de datos que se debería comunicar se debería comunicar de manera distinta. Y particularmente, algo que a mí me gusta hacer mucho es tropicalizar mensajes, porque dentro de una organización tú tienes perfiles y perfiles. Tienes tal vez un perfil en finanzas que es muy pegado a la data. A ellos contarles que la data es importante, ya lo saben. En cambio, tienes otros perfiles, y no es por sesgar, pero tal vez en recursos humanos que son más orientados a la opinión, más subjetivos. Si los quieres evangelizar, es distinto. Entonces, el saber tropicalizar tu mensaje, el saber cuál es tu motivante y hasta cuándo ese motivante te da, porque luego tienes que empezar a mostrar quick wins, creo que es la manera de implementar correctamente un gobierno de datos y de que esto se haga sostenible en el tiempo. Y como decía, no es algo que solo se hace en 6 meses y luego te olvidas. No, esto es algo de largo aliento o de aliento recurrente, mejor dicho, ¿no? Porque lo que necesita hoy la empresa no es lo mismo que va a necesitar en 2 años y no es lo mismo de lo que va a necesitar de aquí a 5 años. Y esto tiene que darse de manera continua. Genial, genial, Antonio. Sí, es bastante importante ahí lo que nos comentas, ¿no? Y entender sobre todo el usuario al cual estás intentando convencer es también bastante relevante, ¿no? Porque de esa manera, como hace, también anteriormente nos comentabas, puedes estar hablando en su mismo idioma, ¿no? Perfecto. Y pasando a un siguiente punto, Antonio, ¿cuáles son las tendencias emergentes que ves que están apareciendo en este tema de gobierno de datos y cómo crees que va a ir evolucionando este campo en los siguientes años? Perfecto. La principal tendencia que veo, bueno, son dos. La primera es que bueno, el ciclo de vida que tiene el dato, casi siempre se pensaba que empezaba desde que el dato se genera. Pero hoy muchas organizaciones, previo a esta generación, están siendo conscientes que tiene que haber una planificación de los datos que vamos a capturar. Y eso es conocido como el governance by design, ¿no? Esa es una tendencia que estoy viendo, que ahora para implementar una herramienta, para diseñar un front, se se preocupa las organizaciones en los datos que van a capturar y cómo nos aseguramos que antes de la captura esos datos ya estén súper sólidos. Así que esa es una de las tendencias que estoy viendo en el mercado. Y otra tendencia ya va más un poquito más a las herramientas que se usan. Porque dentro de las herramientas especializadas en gobierno de datos o en manejo de metadata, existían muchas. Informática, Colibra, HANA, Atlassian, que son las que más recorrido tienen. Pero una tendencia que estoy viendo es que las propias nubes están sacando sus herramientas de gobierno de datos propia. Amazon sacó DataSound, Google sacó Dataplex, Microsoft sacó Purview, que son las tres principales nubes, y cada una de ellas ya tiene un servicio de una herramienta de gobierno de datos, pues propio. Y que la integración que tiene con su nube, pues es fantástica. Y creo que ese es un síntoma de que este mundo de gobierno de datos está creciendo y que se está transformando, ¿no? Ya grandes empresas, ok, hoy por hoy el servicio que estas herramientas nos dan no es tan potente, no es comparado como Colibra o Informática, que son las herramientas puntas del mercado, pero al tener un partner detrás como estas opciones, estas empresas, pues las opciones que te plantean son mucho, auguran un buen futuro, ¿no? Que esas
Respecto a las funciones del gobierno de datos, este Governance by Design, veo algo súper potente como tendencia. Y respecto a las herramientas, pues el que estos monstruos de la tecnología estén implementando sus propias herramientas es otra tendencia que veo. Esas son las dos principales que te podría compartir, Gary. Genial, genial, Antonio. Muy interesante lo que comentas, que creo que es algo que, bueno, no solo le sirve a los profesionales dentro del gobierno de datos, ¿no? Sino que en general a los diferentes roles que encontramos en el tema relacionado a los datos, ¿no? Que de una u otra manera en algún momento, o sea, van a tener que entender mejor acerca de estos temas también. ¿Ya? Y pasando ya a un siguiente punto, Antonio, ¿qué consejos le darías a alguien que está interesado en seguir una carrera dentro de áreas de gobierno de datos? ¿No? ¿Qué tiene que evaluar? ¿Qué consideraciones debe tener? Y bueno, ¿qué cosas le sugieres, no sé, estudiar o cómo prepararse? Perfecto, perfecto, Gary. Y ahí el manejo de estos frameworks, no a un nivel profundo, pero sí tal vez a un nivel conceptual, teórico, agrupado, no necesariamente granular, es lo que yo les sugiero, ¿no? Porque, no sé, el gobierno de datos no es que sea tan cambiante a nivel conceptual de empresa a empresa o de organización a organización. Luego hay matices, como cualquier organización, pero mi sugerencia es eso, es que estos dos frameworks, pues, si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con DAMA, que es el marco de referencia a nivel mundial. Esa sería mi sugerencia que lo estudien. Pero como primer paso, o sea, mejor dicho, para que ingresen a este mundo. Pero una vez ya cuando están dando sus primeros pasos, mi principal sugerencia es que intenten ser eficaces antes que eficientes. Porque a veces nos perdemos buscando el modelo perfecto, la forma de gobernar perfecta. Buscamos ser lo más eficientes posibles, pero en esa búsqueda de ser eficientes, nos olvidamos de ser eficaces y de resolver el problema principal. ¿Sí? Y en esto el gobierno de datos sucede mucho. Me pasó en algún momento y seguramente me volverá a pasar. Pero esa sería mi principal sugerencia. Aun como nivel teórico, estos frameworks están muy bien, pero una vez que ya estemos en la realidad implementándolos, no necesitas copiar y pegar, sino entender el punto de vista del negocio y buscar resolverlo primero eficaz y luego eficiente serían mis principales recomendaciones slash consejos que le daría a toda aquella persona que quiere empezar en el mundo del gobierno de datos o ya está dando sus primeros pasos. Y mi tercer consejo es que creo que está en un buen momento. Esta revolución digital que tenemos ha avanzado mucho en temas analíticos, ha avanzado mucho en temas de plataformas de datos, pero siento que en el track que más tenemos por recorrer y por ende que crecer es en el de gobierno de datos. Así que ese sería mi tercer y último reflexión, consejo, que creo que está en un buen momento de la ola, como se dice, ¿no? Genial, genial, Antonio. Consejos bastante valiosos para aquellos profesionales que están interesados en estas áreas, ¿no? Y, Antonio, ya estamos llegando casi a la parte final. Tenemos un par de preguntas más. Y bueno, Antonio, si a lo largo de tu trayectoria profesional, cuéntanos cuáles consideras que han sido de repente tres aprendizajes que, no sé, que marcaron un antes y después de tu carrera profesional, ¿no? Que creas que son bastante relevantes, que han sido bastante relevantes para ti. Wow, wow, Ari, qué interesante pregunta. El primero que se me viene a la mente es, como te decía, no tener miedo al cambio, ¿no? Entonces, ese sería el primer aprendizaje que pudiera compartir. Muchas veces el miedo nos bloquea y no nos deja avanzar. Entonces, mi sugerencia, mi consejo, mi aprendizaje particularmente que puedo compartir con quienes nos están escuchando es
no tengan miedo a los retos, al cambio, ¿sí? Eh, nunca nos vamos a sentir preparados para un nuevo reto, porque si no, no lo fuera, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, no me siento preparado, es que nunca lo vamos a estar. O nunca vamos a saber si ya lo estamos. Solamente vamos a tener esa seguridad cuando aceptemos y tomemos el reto y lo ejecutemos. Entonces, y dentro de mi experiencia, he estado en este escenario unas cuantas veces y a veces no lo tomé, a veces sí lo tomé. Y hoy en retrospectiva puedo recomendar eso a la audiencia. Siempre tomen los retos que se le presentan, ¿sí? Obviamente preparándose para ello. Y ese sería mi segundo consejo. Nunca dejemos de aprender, de prepararnos, ¿no? En este mundo tan cambiante y tan competitivo y tan globalizado como existe, tengo amigos que hoy están trabajando para empresas de Estados Unidos, tengo amigos que se han ido, han cambiado su vida yéndose a trabajar al exterior y he visto un patrón en ellos y es que nunca dejaron de aprender, siempre estuvieron preparados. Porque dicen que la suerte se vuelve oportunidad cuando te encuentra preparado, ¿verdad? Hay una frase de un gran amigo mío que dice que el cambio te encuentre cambiando. Entonces, eso es lo que yo recomiendo a quienes nos escuchan, que siempre se mantengan preparándose, estudiando, siempre con moderación, en el sentido de siempre balanceando, ¿no? El vida, trabajo, estudio, como se dice, pero nunca nos quedemos en ese status quo y en este tema de data, donde el mundo evoluciona tan rápidamente. eh, Siento que el mensaje es mucho, mucho más potente como tal, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento que me di cuenta de esto? Cuando decidí tomar mi primer curso por internet, en el Meet, recuerdo que se llamaba Big Data y decisiones basadas en datos. O sea, algo que yo no dominaba mucho, pero me aventé, empecé a aprender y fue ahí donde me cambió el chip y yo tengo se podría decirse, una costumbre, que es que cada año y medio trato de certificarme en algo, ya sea revalidando un certificado que tengo o buscando un nuevo certificado. Así que ese fue el escenario que me planteó la reflexión que les estoy planteando, ¿no? Así que serían esas dos. Un tercer escenario que luego me lleva a una reflexión y es, bueno, por no entrar en detalles ni en tecnicismos, pero es siempre, una ex jefa mía decía esto, ¿no? Se ten expectativas. En cualquier interacción que tengan profesional, laboral, etcétera, seten expectativas. Pregunten, no asuman. Pregunten, ¿qué esperas tú de mí como profesional? Pregunta en tu vida personal, ¿qué esperas tú de mí? Un error muy común que tenemos es asumir cosas y eso genera problemas de comunicación. Y eso en las organizaciones donde he estado me ha pasado muchas veces, que por asumir cosas no terminaba entregando lo que se esperaba de mí. Así que ese sería mi tercer y último sugerencia, comentario, ¿no? Ante múltiples escenarios que me ha pasado. Genial, genial, Antonio. Creo que son aprendizajes muy valiosos, tanto el de asumir los retos, ¿no? Sin miedo a ello y evidentemente continuar preparándonos constantemente. Y el último también bastante valioso, el hecho de no asumir, ¿no? Que me recuerda bastante a lo que a veces le llaman, bueno, no negociables también, ¿no? Para tener claro las cosas que se esperan, ¿no? Tanto expectativas de la otra persona o de la otra área y también propias. Genial, genial, Antonio. Y por último, pasamos a la última pregunta. ¿Me Ujú. podrías comentar de repente el nombre de un profesional o una profesional que creas que deberíamos entrevistar en algún momento y por qué? Perfecto. Wow. A mí me gustaría sugerir a Harumi Furuke.
¿sí? Y por qué considero que va a aportar mucho a la audiencia y los invito, seguramente a alguien en el futuro que nos esté escuchando y ya tenga la entrevista colgada, y es porque todo este tema de data es súper interesante, pero la manera ideal de implementarla bajo mi punto de vista, mejor dicho, el objetivo principal es mantener una relación ideal con el cliente. Y es ahí donde el área de CRM se vuelve súper clave para materializar la data gobernada, la plataforma de datos, el modelo analítico. Y Harumi es una profesional con vasta experiencia en CRM que creo que podría aportar mucho en ese sentido. Genial, genial, Antonio. Eh, Muchas gracias por todos los aprendizajes, consejos, experiencia que el día de hoy nos has compartido. Creo que va a ser muy valioso tanto para la audiencia y como para nosotros. Y bueno, agradecerte una vez más. Creo que han sido aprendizajes bastante, bastante valiosos. Gracias, Antonio. Perfecto, Gary. Gracias a todos. Un gusto haber estado aquí y haber compartido con ustedes lo breve de mi experiencia. Gracias a todos. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recuerda aplicar los aprendizajes que hayas obtenido. Y si te gustó la entrevista, ayúdanos a compartir este contenido en tus redes sociales y haz que más personas puedan beneficiarse de los conocimientos de expertos en el campo de data y analítica. Data Analítica, empoderando a la próxima generación de profesionales en el mundo de los datos. Nos vemos en un siguiente episodio.